Cuando nos disponemos a leer la palabra del Señor, es bien importante que tengamos un corazón dispuesto y que estemos abiertos para recibir la verdad de Dios que está en su palabra y no tratemos de acomodarla a nuestra conveniencia, no la pongamos en tela de duda. La palabra de Dios es la verdad absoluta sobre todas las cosas. Él es Dios, Él es toda sabiduría y Él nos ha dado su palabra para que nosotros la conozcamos, la escudriñemos y encontremos esa sabiduría profunda que está allí, la pongamos en nuestro corazón y con ella vivamos todos los días de nuestra vida. También hay un requisito cuando nosotros leemos la palabra del Señor. ¿Cuál? Que la tenemos que leer con mucha fe. Dios quiere que tengamos mucha fe cuando nosotros nos disponemos a leer su palabra. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque dice que cuando alguien lee la palabra pero no le pone fe, dice que de nada nos va a aprovechar. Así es de que corazón dispuesto, ¿verdad? Abiertos en nuestro espíritu para recibir la palabra del Señor, no cuestionar la verdad de Dios, sino más bien Él tiene razón en todo lo que dice. Si algo nos parece como muy extraño, como muy raro, como que no es justo, cuidado. La palabra de Dios es perfecta. Entonces tenemos nosotros que recibirla así, como palabra de un Dios perfecto que nos ama y que si algo se nos parece muy difícil o como que no aplica en nuestro tiempo, el problema somos nosotros. Los que debemos cambiar somos nosotros, porque la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Bien, estamos en Gálatas, capítulo 3, vamos a continuar con esta lectura donde estamos leyendo y estamos enseñando la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Por qué se apartaron de la verdad? Bueno, indudablemente hubo algo hubo una puerta que se abrió en la vida espiritual de estos hermanos en Cristo que vivían en Galacia, para que Pablo les mande esta carta y ya en este capítulo ya les levanta el tono de la voz, ¿verdad? Del tono de las palabras. ¡Oh, Gálatas insensatos! Eso ya es una amonestación. Ahora, ¿quién nos fascinó? O sea, se dejaron engañar, pero fíjate cómo lo llama, fascinación. O sea, hubo algo que les endulzó el oído, ¿verdad? Que les gustó por allí, pero no tuvieron discernimiento para darse cuenta que era un engaño de Satanás. Y los fascinó, así como Eva fue fascinada allá en el Edén, ¿verdad? Bueno, cuidado, la fascinación. La fascinación es un camino peligroso que te aparta del camino del Señor. La fascinación que viene así, que te envuelve, ¿verdad? Que te engaña suavemente, sutilmente, viene de parte de las tinieblas. No dejemos que nada nos fascine, ¿verdad? Lo único que nos debe fascinar, vamos a decirlo así, es nuestro Señor Jesucristo. Fascínate por la palabra, pero no por tantas por ahí enseñanzas y palabras vanas que no vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta muy inteligente de parte de Pablo, ¿verdad? ¿Recibisteis el Espíritu por la ley o por el oír con fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, pues claro que la respuesta es que pues por el oír con fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pues el tiempo de ahora es precisamente el tiempo del Espíritu, el tiempo de la gracia. Es más, Cristo se va y antes de irse dice, si les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere yo, entonces pues no les podré mandar el Espíritu Santo. Entonces, ahorita es el tiempo, el ministerio del Espíritu Santo se está desarrollando en este tiempo. Cristo estuvo en la tierra y durante 3 años y medio tuvo su ministerio,
¿verdad? Al menos ya manifestado. Y bueno, ahorita es el ministerio del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Tan necios sois? Ándale, ya primero les dijo insensatos, ahora les dice necios. Y cuidado, porque ya entrar en el terreno de la necedad es ya estar caminando en contra de Dios. ¿Habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar en la carne? O sea, cuando a ustedes se les presentó el Evangelio, ¿verdad? Se les presentó por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora van a hacer a un lado el Espíritu Santo. Ustedes sabían quién era el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué está en nosotros? ¿Qué es lo que produce en nosotros el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Dice, bueno, pero ahora van ustedes a quitar el Espíritu Santo y ahora van a volver a vivir en la carne. Tremendo reproche que Pablo les está haciendo, ¿eh? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Les dice, ¿verdad? A ver, pues ustedes hasta servían en el camino de Dios. Padecieron por causa del Señor. ¿Todo eso fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y les vuelve nuevamente a referir la diferencia entre vivir bajo la ley o vivir bajo Cristo Jesús en la gracia. El tiempo de la ley ya pasó, al menos en términos de salvación, ¿verdad? Porque la ley se sigue aplicando para nosotros no a manera de mandamiento, pero sí a manera de un ejemplo de lo que sería lo correcto, ¿verdad? O sea, las leyes que Dios le dio a través de Moisés a su pueblo son las leyes más perfectas que existen. Y ahí entran términos de salud y de alimentación y de vestir, de todo, de conducta humana. Bien, bueno, esas leyes, esos principios son los más perfectos. Para nosotros hoy no son mandamientos que si no los cumplimos es pecado, en ninguna manera, ¿verdad? Pero sí es un referente perfecto para nosotros de lo que debiera ser lo correcto y lo justo. Muy bien. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los de la fe, no los de la ley, ¿verdad? Ese tiempo pasó en el plan de Dios, en las dispensaciones de Dios. Bueno, el plan de la ley ya ha terminado. Ahora estamos en el tiempo pues de la gracia, ¿verdad? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué momento aquel, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Que precisamente por medio de la fe, por la fe de Abraham, ¿verdad? Todas las naciones iban a alcanzar bendición, aleluya. Porque fue por fe. O sea, Abraham fue justificado por fe, no por la ley, no por las obras de la ley. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, en Abraham todos hemos sido bendecidos. Él es el padre de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien, a ver, aquí nos está diciendo que los que vivían bajo la ley realmente vivían bajo maldición. ¿Por qué? Porque no se podían cumplir todos los mandamientos. O sea, nadie iba a poder cumplir todos los mandamientos que Dios le dio a Israel. Nadie podía cumplirlos todos. Siempre fallaba en alguno, en dos, en tres, en 20, ¿verdad? Y bueno, pues eso les hacía vivir bajo maldición. Estás bajo la ley. Si cumples la ley, te vas a salvar, ¿verdad? Y como no podía, nadie podía. Después, es más, Romanos nos lo explica muy bien. Cuando vayamos al libro de Romanos, ahí en el capítulo 7 y el capítulo 8 nos habla maravillosamente de cuál es ese conflicto que tenemos, que tienes tú, que tengo yo, ¿verdad? La lucha del espíritu contra la carne, ¿verdad? Y bueno, pues dice aquí que pues no se puede cumplir toda la ley. O sea, no hay una persona que pudiera, no existe una persona que pudiera cumplir todos los mandamientos que Dios había puesto, las ordenanzas que había, los estatutos que había establecido el Señor. Nadie podía hacerlo al 100%. Por lo tanto, por no poder cumplir la ley, ¿verdad? Sí pecaba en varios, ¿verdad? En varios mandamientos.
Entonces eso le hacía vivir bajo maldición. Entonces aquí nos lo está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así de claro, ¿verdad? Entonces dice, voy a pasar al 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces ya en este tiempo, pues ahora el justo por la fe vivirá. No es que el justo por las obras de la ley, o sea, por cumplir la ley, vivirá. No dice así ya. ¿Cómo dice? El justo por la fe vivirá. Ahora es la fe en Cristo la que nos justifica, la que nos borra los pecados, la que nos hace santos delante de Dios, ¿verdad? La que nos hace justos delante de Dios. O sea, tú eres justo, ¿verdad? Porque Cristo borró tus pecados. Eso te hace justo delante de Dios. Entonces, no es mi justicia, es la justicia que Cristo mostró. Por lo tanto, pues es por la fe que nosotros vivimos, no por la ley. Bien, dice en el versículo 12, y la ley no es de fe. La ley no es de fe, ¿verdad? Cumplir la ley era por actos, por obra, ¿verdad? Era por hacerlo. Eso no es fe. Lo hizo, ¿verdad? Lo hizo y cumplió el mandamiento con una obra, con un acto, lo hace para cumplir el mandamiento. Eso no es fe. Por eso dice aquí, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? Por allá en Levítico 18:5. El que hiciere estas cosas, o sea, las cosas de la ley, vivirá. Así estaba escrito. Pero ahora ya no es así. Ahora es el justo por la fe. Por la fe vivirá. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Muy bien. Cristo, aquí está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Más claro, ¿verdad? Éramos malditos bajo la ley. En Cristo Jesús, que nos redime, nos rescata de esa ley, ¿verdad? Entonces Él nos redimió de esa maldición. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjate nada más, para quitar la maldición de nosotros, Cristo se hizo maldito. Qué tremendo, ¿verdad? Otra vez, para quitar la maldición de nosotros, Cristo se hizo maldito. Porque maldito es todo aquel que se ha colgado en un madero, y Él fue colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué hermoso, fíjate, Abraham en aquel tiempo cuando obedeció a Dios, él no sabía que nos estaba bendiciendo a nosotros en este tiempo. Así es de que por haber obedecido a Abraham por la fe en aquel tiempo, ¿verdad? Y la fe le fue contada por justicia, es por eso que ahora en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús nos es contada por justicia, igual que Abraham. Entonces, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A ver, aquí está hablando del pacto, ¿verdad? Que en Cristo Jesús y el pacto de Abraham, ¿verdad? Bien, pero yo no quiero referir este pasaje, porque también nos da aquí una enseñanza humana, para cuando nosotros hacemos un trato. A ver, todos nosotros hacemos tratos. Te voy a comprar esto, te voy a pagar esto, en fin. Mira, voy a darte este servicio así, 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 y tú me pagas y te cobro tanto. O sea, hacemos tratos. Le voy a arreglar esta casa, le voy a arreglar ese jardín, le voy a construir ese comedor, en fin. Hacemos tratos, hacemos pactos económicos de trabajo. Bien, pues aquí nos da una regla, es bien importante. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, cuidado, como hijos de Dios sepamos hacer tratos. Cuando hagamos un trato, un convenio, ¿verdad? Aunque sea de palabra, ¿verdad? Aclara todo desde un principio. Todo, cómo va a ser, cuánto va a ser, cuándo te lo va a entregar, en fin, todo debe quedar perfectamente claro.
a cómo el precio, ¿verdad? A cómo va a quedar todo, porque cuando esto no se aclara, hay una serie de problemas. Es que yo pensé, es que yo te dije, es que, cuidado, eso lleva a muchos problemas. Sé inteligente, aprende a hacer tratos. Una vez que se confirma y se ratifica todo, ¿verdad? Entonces, ya ni tú ni la otra parte le puede agregar. Ya no se le agrega nada y tampoco se invalida nada. Eso es la forma correcta de hacer tratos. Yo en este tiempo estoy haciendo unos tratos, unos convenios, y bueno, y tengo por norma este principio, ¿eh? En cualquier trato que yo haga, constantemente estoy haciendo muchos tratos con personas y yo no me muevo hasta que no esté perfectamente claro lo que yo quiero, cómo lo quiero, ¿verdad? O cómo me comprometo con la otra persona, qué voy a hacer yo, qué va a hacer la otra persona, los costos, los tiempos, todo debe quedar perfectamente claro para que no haya malentendidos, porque después el engaño de corazón entra en las negociaciones y hay un montón de problemas y muchos salen peleados, incluso familiares. Es más, muchos hermanos de la misma iglesia salen peleados por no saber hacer un trato. Tenemos que saber hacer un pacto con personas de nuestra misma fe y con personas del mundo, ¿eh? Si aplicamos este principio, eso es lo más sabio. Hermanos, hablo en términos humanos. Bueno, lo acabo de leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Las promesas en Abraham pues están en Cristo Jesús. Es como si dijéramos que Abraham es un tipo de Cristo, vamos a decirlo de esa manera. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Qué interesante, ¿eh? Porque hasta nos da una cuantía de años, ¿verdad? El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, un pacto de que vendría el Mesías, ¿verdad? Dice, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando Dios da... ¿Dónde dio Dios la ley? El pacto. Bueno, pues allá en el Sinaí. Ahí se lo dio a Moisés, ahí le dio las leyes, ¿verdad? Bueno, pues después de ese tiempo, ¿qué pasó? Bueno, pues estuvieron 430 años, ¿verdad? Y bueno, están en Egipto, ¿verdad? Y viene el Salvador, ¿verdad? Los rescata. Esos 430 años también se refieren por acá, antes del libro de Mateo. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años, ¿verdad? Y Jesús comienza a su ministerio a los 30. Ahí están los 430 años también referidos para el cumplimiento de ese pacto, ¿verdad? Porque si la herencia es si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia que se le dio a Abraham fue mediante promesa. Bueno, la herencia que tenemos en Cristo Jesús es también mediante promesa, no fue por la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fíjese qué interesante. Estamos diciendo, mira, la ley no es la que salva, porque bajo la ley es maldición. Estamos como hablando, entre comillas, como hablando mal de la ley, Entonces dice, bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bien, cuando leemos Gálatas, ¿verdad? Cuando leemos Romanos también, y también un poquito allá cuando leemos Hebreos, vienen una serie de terminologías, de frases, de ideas, de pensamientos que se entrelazan, que a veces hasta pareciera que es como un rompecabezas, ¿verdad? Decimos también acá en México como un trabalenguas, ¿verdad? Que hay que destrabarlo, ¿verdad? Bueno, pues ese es el reto, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, ¿verdad? Bien, entonces dice aquí,
en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? O sea, si la ley vamos a decir, si por la ley no había salvación, entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, la ley no daba vida, ¿ok? La justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿ok? Eso lo entendemos, ¿verdad? Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo lo encerró bajo pecado. A los que están bajo la ley y a los que están bajo la gracia. Todos estamos encerrados en pecado. Para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, la promesa es por gracia. La promesa es superior a la ley, ¿verdad? Como hemos estado refiriendo, ¿verdad? La ley no salva, pero se necesitaba la ley, ¿verdad? Dice que aquí que fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, como la maldad del hombre, ¿verdad? El corazón del hombre es bastante pecaminoso, pues se necesitaba una ley para vivir más, para frenar más, vamos a decirlo así, la conducta del hombre. Entonces la ley es buena. No es que la ley es mala y que la ley invalidaba la promesa, en ninguna manera. Fue necesaria la ley. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, Dios nos encerró a todos, a los del Antiguo Testamento y nosotros del Nuevo Testamento. Nos encerró a todos, ¿verdad? Para después liberarnos a través de la promesa en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, la ley de alguna manera nos llevó paso a paso hasta Cristo, hasta que se cumpliese la venida de nuestro Señor Jesucristo y así se vaya cerrando el plan de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, bueno, como nuestro guía para llevarnos a Cristo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos quien nos guíe. Aleluya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora sí. Todos ahora en Cristo Jesús, hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, a ver, una vez que ya fuimos bautizados en Cristo Jesús, ahora pues nos ha dado una vestidura preciosa, ¿verdad? La vestidura de justicia, la vestidura de santidad, ¿verdad? Y esa es la que ahora no la tuvimos nosotros, no nos la ganamos. Ese es un regalo de nuestro Señor Jesús. Es un sello de nuestro Señor, que nos identifica como hijos de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Todas estas cosas de diferencias transitorias, de diferencias limitantes, de diferencias humanas, ¿verdad?, quedan invalidadas. ¿Por qué? Porque ahora todos nos hermanamos en Cristo Jesús. Somos en Cristo Jesús. Y qué bueno que incluso aquí dice que ya no hay ni hombre ni mujer, ¿verdad? No quiere decir que la división de sexos ha terminado terrenalmente. No. Espiritualmente, ¿verdad? Delante de Dios, en este caso, dice ya no hay ni hombre ni mujer. Bueno, ya así va a pasar en el cielo, ¿verdad? En el cielo no hay esa diferencia de sexos. Luego nos dice... Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Hay un linaje santo que Dios ha cuidado desde el principio, ¿verdad? Y nosotros ahora pertenecemos a esa línea santa de los herederos de Dios. Pero también digo, capítulo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahorita somos niños, ¿verdad? Espiritualmente somos niños. Falta que se cumpla todo el tiempo, ¿verdad? Y dice aquí que el heredero cuando es niño, dice, pues, de alguna manera sigue siendo esclavo, o sea, no se ha cumplido que reciba la herencia, ¿verdad? Todavía no. Es señor de todo, es dueño de todo, o sea, ahorita somos dueños de todo, pertenecemos al reino de los cielos, somos conciudadanos del reino de los cielos, aleluya, somos herederos de las riquezas de Dios, pero todavía no las recibimos, ¿verdad? Porque aún somos niños, o sea, aún estamos sobre la faz de la tierra. Pero cuando venga el cumplimiento de todo, entonces heredaremos todo aquello que Dios tiene para nosotros. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aleluya.
faltan cosas por cumplirse. Pero aquí yo quiero, atención, porque aquí yo quiero tocar un punto que como que se sale de esto que estoy hablando ahorita. Miren, dice que todo esto se va a cumplir hasta que, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Atención con lo que voy a enseñar. El tiempo de los hijos lo señala el Padre. Otra vez, es el Padre que le dice al hijo, bien, ya es tiempo de esto, ya es tiempo que hagas esto. No, eso no, porque no es tiempo todavía, estás muy pequeño. No es tiempo de que tomes esa responsabilidad. No es tiempo de que tengas novia, ¿verdad? No es tiempo. Ya es tiempo de esto. O sea, dice aquí que los tiempos del hijo los señala el Padre. Así es que tú ahí en familia, respeta los tiempos que te señale tu Padre. Y si tú eres padre de familia, pues señala correctamente los tiempos de tus hijos. También en el Salmo dice, en tu mano, hablándole al Padre, están mis tiempos. Aleluya, interesante, ¿eh? Fíjate cómo entonces de cada palabra Dios nos enseña mucho. Y así también nosotros, dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya. Bueno, éramos esclavos, pero se cumplió el tiempo. Y entonces, pues vino aquí, nos dice aquí, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Cristo nace también bajo la ley, ¿verdad? Pero en Él comienza el tiempo de la gracia. Gloria a Cristo Jesús. Para que redimiese a los que están bajo la ley. O sea, Él nace bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es Cristo quien nos hace hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, gloria a Cristo Jesús. A ver, el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, aleluya. Y desde allí hace su obra maravillosa, el Espíritu de Dios en nuestros corazones, dentro de nuestros corazones. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso es maravilloso, ¿eh? Aleluya. Y ahora seamos llamados hijos de Dios. Padre amado, eso es para dormir como un bendito. Padre amado, eso es para vivir agradecidos todos los días, ¿verdad? Eso es para vivir gozosos y en paz todos los días de nuestra vida y compartir de eso con los demás. Somos hijos de Dios. Y cuando no éramos hijos de Dios, ¿qué éramos? Esclavos. ¿Quién nos lo está diciendo, verdad? Esclavos. Y bueno, el hecho de ser esclavos, pues quiere decir que ahorita los que no son hijos de Dios son esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la ley, esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás, esclavos. Bueno, eso éramos nosotros. Ya somos libres en Cristo Jesús y herederos, gloria. Bien, ahora dice, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero, gloria, amén, por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, esclavos, sirviendo a los que se creen dioses, ¿verdad? Del mundo, dioses del conocimiento, dioses de la humanidad, en todos sus órdenes, ¿verdad? Y los servíamos a ellos, Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nuevamente les reprocha a los Gálatas. A ver, si todo esto que acabo de explicar, les dice Pablo, ¿verdad? Si ya lo habían entendido, entonces ¿por qué se quieren regresar? Si ya son libres, ¿por qué se quieren regresar a ser esclavos otra vez? ¿Por qué quieren regresarse otra vez a los rudimentos del mundo? A lo que el mundo ofrece, que es imperfecto. Entonces, ¿por qué se quieren regresar otra vez allá? Eso, pues, Pablo dice, no lo entiendo. ¿Cómo es que cambias? Ya no quieres la verdad y ahora quieres la mentira. Antes tenías maldición, ahora tienes vida. ¿Cómo es que te quieres volver a la maldición? Antes eras esclavo, ahora eres heredero del reino, heredero de las riquezas de Dios. ¿Cómo es que te quieres volver a ser esclavo? ¡Wow! Eso es lo que pasa cuando alguien se aparta del camino de Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
Ay, Señor amado, ahí está lamentando el apóstol Pablo, les está recriminando todo lo que trabajó en sus vidas. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Bien, ¿de qué estaba enfermo Pablo? No se sabe exactamente, pero bueno, alguien lo ha referido por ahí, que alguna enfermedad en sus ojos, ¿verdad? Pero bueno, como que hay por ahí algún indicio leve, ¿verdad? Pero no convincente del todo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí es donde se induce un poquito de que él pudiera haber tenido un problema en sus ojos, ¿verdad? O a menos que esto no lo diga literal, sino lo diga de alguna manera simbólica, ¿verdad? Luego dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ay, ay, ay. Dice nada más, ustedes me amaban tanto, Ahora temo que hasta ya me consideren su enemigo por estarles diciendo la verdad. Bueno, eso va a pasar también en el reino de Dios. Sí, mira, yo he conocido pastores y discípulos, ovejas, que durante un tiempo amaron y sirvieron y ayudaron mucho a sus pastores, y después hasta se convierten en enemigos de esos pastores, ¿eh? Y cuidado, porque pues Dios está al tanto de todo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Tienen celo. Ustedes traen un celo por ahí, pero no, ese celo no es para bien. Cuidado. Hay celos que no son buenos. ¿Cuál es el celo que sí es bueno? El celo que es bueno es el celo por el Señor, el celo por la obra de Dios. Es un celo espiritual. El celo que es malo son los celos carnales, los que causan división y pleitos y contiendas y amargura. Bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ahí está, celos contra celos, ¿eh? Bueno es mostrar celo en lo bueno, ahí está, hay celos buenos, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, no finjan, no porque estoy yo aquí se vuelvan muy espirituales, no, muestren el celo por Dios siempre, esté yo presente o no esté presente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ay, Señor amado, qué preciosa palabra. En primer lugar, hijitos míos, qué amor paternal, qué actitud paternal de Pablo, ¿eh? Necesitamos tener ese amor paternal, amor maternal, ¿verdad? También por los demás. En específico aquí, por los hermanos en Cristo Jesús. Luego dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es que he sufrido por ustedes y vuelvo a sufrir. Pero mira el nivel de dolor, ¿eh? Dolores de parto. O sea, ¿para qué? Pues para que ustedes nazcan de nuevo. Ya sufrí por ustedes una vez, se han vuelto al mundo y ahora voy a sufrir otra vez por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de la vida espiritual es que Cristo sea formado en vosotros, en nuestros corazones. O sea, que cuando las personas nos vean a nosotros, vean más a Cristo en nosotros que nuestra propia personalidad. Y termino. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El tono. Bueno, a veces hay un tono amoroso, dulce, tierno, cariñoso. A veces el tono tiene que ser severo, de disciplina, de exhortación, ¿verdad? Entendamos los tonos en el amor de Dios. Bueno, pues muchas bendiciones.